¿Sí? ¿Tenéis ganas de escuchar un ratito la palabra del Señor? Pues, como llevo compartiendo ya algunos domingos y los hermanos que predican también, pues estamos haciendo una serie sobre Nehemías y vamos por el capítulo 4 de Nehemías. Llevamos 5 predicaciones sobre Nehemías, esta es la 5ª predicación sobre Nehemías. Y empezamos compartiendo sobre esa necesidad que tenía Nehemías reconstruyendo las murallas del pueblo de Dios, ¿no? Cómo él necesitaba con toda su alma ver cómo el pueblo de Dios pues restauraba las murallas, y con eso habíamos aprendido que los pueblos, las ciudades, pues estaban mucho más protegidas y no estaban a merced de los mercenarios, a merced de todos los pueblos, todos esos pueblos que había alrededor del pueblo de Dios, que estaba en contra de ellos y estaban buscando siempre, intentando exterminar a su pueblo, ¿verdad? Estas predicaciones son más expositivas que temáticas, es decir, no un tema específico, son más expositivas, y quizás en algún momento te pueda, si te distrae, puede que te vayas un poquito del tema. Yo me quedé en el capítulo 4, ¿vale? Y la última prédica que compartí fue sobre reconstruyendo las familias. Y me enfoqué en la importancia que tiene para Dios los matrimonios. La importancia que tiene para Dios que los matrimonios estén fuertes, estén unidos, porque el enemigo está intentando por todos los medios, pues, ¿qué? Pues dividir las familias. El enemigo por todos los medios lo que está intentando es dividir las familias con el objetivo de dividir la iglesia, porque la iglesia está compuesta por familias, y si dividen las familias, dividen las iglesias. Y las familias están compuestas por un matrimonio, y el Señor pues quiere que los matrimonios sean por entre dobleces. Amén. ¿Por qué comenté todo el tema de la familia? Porque el capítulo 3 está todo enfocado a que Nehemías estaba trabajando, reconstruyendo las murallas con varias familias de allí. Ahí me quedé. Cuando dio Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose del judío, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, despreciando el pueblo de Dios, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra lo derribará. ¿Por qué? Porque había personas de todo tipo edificando el muro. Quizás no había ningún albañil allí. Quizás no había nadie que supiera cómo recrecer las murallas.
Y los enemigos del pueblo de Dios dijeron, esta gente que se creen que un latero, que un príncipe, que un guerrero, que esta gente van a reconstruir las murallas. Cuando pongan 4 o 5 piedras, va a venir cualquier animalito, o vamos a hacer así con las manos y vamos a caer en la muralla. Menospreciando el poder que tiene el pueblo de Dios cuando Dios está con él. Cuando Dios quiere actuar en el pueblo, actúa de una manera poderosa, gloriosa. Va a España. Y Nehemías, ¿estamos aquí conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Y Nehemías, pues tenía el favor de Dios. Dios había escogido a Nehemías porque ese sentimiento de pertenencia que tenía Nehemías sobre su pueblo, que lo hizo regresar para empezar a reconstruir las murallas, ese sentimiento de pertenencia había sido puesto por Dios en su corazón. Es decir, no había venido por casualidad. Había sido puesto por Dios en su corazón. Es decir, que Nehemías tenía el favor de Dios. Y quiero decirte algo. Cuando tú tienes el favor de Dios en tu vida, no hay nada ni nadie, por mucho que se burlen de ti, por mucho que digan, ¿qué se creen estos cristianos? ¿Qué se creen que van a hacer? Por mucho que se burlen de ti, cuando tú confiesas tu fe, por mucho que ellos digan, anda ya, sí, que se creen que es la palabra que se escribió hace 2000 años, palabra que la escribió un hombre. Por mucho que se burlen de ti, tú tienes el favor de Dios delante de aquellos que no creen en su nombre. Y tener el favor de Dios es algo precioso, es algo maravilloso, es lo que te hace poder hacer las cosas como a Dios le agrada, con poder, con fuerza, con energía, con entusiasmo, con determinación. Cuando yo reconozco que tengo el favor de Dios en mí, no puedo dudar de que las cosas que me están ocurriendo ahora se van a ir en el nombre de Cristo. ¡Fuera! Se van a ir. Hermana, tenéis el favor de Dios. Y eso es lo más grande que puede tener un creyente y un hijo de Dios. Y Nehemías tenía el favor de Dios. Sin eso. Y Tobías, esta amonita, creo que menospreció muy rápido el poder de Dios. Menospreció muy rápido el poder que tiene el pueblo de Dios cuando se junta para hacer cosas en su nombre. Pero me encanta cuando Nehemías se entera que están siendo menospreciados por el enemigo. Rápidamente, él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Y qué es? Hablar con Dios. Y decirle, Señor, fíjate lo que le dice. Oye, Dios nuestro,
cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han airado contra los que edifican, porque han hablado mal, han menospreciado sobre aquellos que quieren edificar tu casa. Bórralos del mapa, quítalos del medio. ¿Por qué? Porque son enemigos tuyos. Porque si son enemigos de tu pueblo, son enemigos tuyos. Bórralos del mapa por completo. Nehemías estaba en el Antiguo Pacto, y en el Antiguo Pacto, si tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta cómo se pide muchas veces por justicia, para que Dios cumpla su justicia y borre de faz de la tierra a todos los enemigos. Y Nehemías estaba pidiendo eso. Le estaba diciendo: Señor, ¿me estás escuchando, no? Yo vengo. Vengo con alegría, con ganas. Vengo con determinación. ¿A qué? A reconstruir las murallas de la ciudad más maravillosa del mundo, de la ciudad de Dios. Y le dice: oye, Dios nuestro, escúchame, quita del medio todos los enemigos. Tú puedes hacerlo. Hazlo tú, Señor. Que todos esos pecados que están haciendo en tu contra no se queden sin tu justicia. Que tu justicia caiga sobre todas aquellas personas que están intentando destruir tu pueblo. ¿Habéis vivido alguna vez en vuestra vida personal? ¿Habéis vivido alguna vez cuando han hecho alguna injusticia en contra vuestra, cómo Dios hace justicia? Cuando hay gente que hacen algo injusto contra ti, el Señor se encarga, porque dice la palabra de Dios que tú eres la niña de sus ojos. Dice la palabra de Dios que tú eres lo más preciado para Él. Y hay algo maravilloso que el otro día escuché y que es verdad, y es que el Señor no murió en la cruz del Calvario por los ángeles caídos, ángeles que estuvieron conviviendo con ellos y que cayeron. Sin embargo, sí ha muerto por la humanidad, ha muerto por el ser humano, ha muerto por ti y por mí. Te ama de tal manera que mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por ti. Que está de tu parte, que no está en contra tuya, que quiere ayudarte. Déjate ayudar por Él. No te enfades con Él. Tiene un propósito para todas las cosas. Sí, Señor, aunque ahora no lo comprendas. Una enfermedad puede ser un propósito. Lo hemos visto muchas veces. Como esa enfermedad ha ayudado a esa persona a acercarse más a Dios. Un problema económico puede ser algo positivo en esta vida. Quedarte sin tu casa puede ser algo positivo en esta vida. Hemos visto como personas aquí, en esta congregación, han perdido sus casas y lo han ayudado a cambiar su familia por completo. Todo tiene un propósito, por muy duro que sea.
Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Sabéis por qué edificaron la muralla tan rápido hacia la mitad de la altura? Dice la palabra del Señor, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¡Wow! Aquí me quiero parar un poquito solamente. El ánimo es algo muy importante. Sí, cuando me levanto desanimado, cuando me levanto sin ganas de nada, todo se vuelve en mi contra. Mi espalda me duele más, la rodilla me duele mucho más, los problemas, le damos muchas más vueltas a los problemas. Ahora, cuando yo me levanto animado, con ganas de luchar por esta vida, cuando yo me levanto con ganas de comerme el mundo en el nombre de Jesús, y me levanto con ánimo, con una sonrisa en la cara, con ganas de tirar hacia adelante, aunque me duela la espalda, no me echo cuenta. Y si me duele la rodilla, me pongo una pomada y sigo hacia adelante. Pero el día que me levanto desanimado, ¿qué es lo que me ocurre? El día que me levanto desanimado, me tomo 4 pastillas y me tiro en el sofá y no hago nada más. Entonces no hay productividad en tu vida, y si no hay productividad en tu vida, no puede haber gozo, porque nosotros estamos aquí en la tierra para trabajar para Dios, ya sea donde Dios quiera que te ponga. Y en ese instante el Señor puso a estos hombres y mujeres a trabajar en levantar y reconstruir las murallas. Y yo quiero hacerte una pregunta retórica, que no hace falta que me la conteste. Quiero hacerte una pregunta importante. ¿Sabes para qué el Señor te tiene aquí en la tierra? ¿Sabes cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Lo sabes? ¿Tienes ánimo de ponerlo en práctica? Porque cuando te levantas animado y tienes ánimo de ponerlo en práctica, te pones en marcha, te pones a trabajar para Dios. Y todo lo demás es secundario. Lo primero en mi vida es trabajar para Dios. Lo primero en mi vida es que mi silla, mi asiento, no se quede vacío ni un domingo, ni un martes, ni un jueves si puedo estar aquí. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque lo primero es para Dios. Pero a veces no tenemos, es verdad, ¿no? Porque somos humanos. A veces no tenemos ni ánimo de encontrarnos con los hermanos. No tenemos deseo ni que nos pregunten cómo estamos. El enemigo se aprovecha de esa situación y de esos problemas. Y te hace ver que el no venir, el quedarte en tu casa encerrado, que nadie te pregunte, eso te va a ayudar a animarte. Eso te va a ayudar a consolarte. Y es todo lo contrario. Un abrazo de un hermano restaura vidas. Una palabra de aliento de un hermano restaura corazones. Un tiempo de alabanza tan precioso como hemos tenido hoy levanta almas. Tiempo de la palabra que Dios tiene preparado para ti. No esa palabra que tú coges a la carta en internet, no. Esa palabra está muy bien para ayudarte. La palabra que Dios tiene para ti en la congregación que Dios te ha sembrado. Es la palabra que hoy tiene para ti, es esta. ¿Me ha cogido a mí? ¿Qué vamos a hacer? Peor para vosotros. Otro día escogerá a otro. Pero hoy me has cogido a mí. Hay que respetar la palabra que Dios tiene cada domingo para sus hijos. Que hoy en día se está volviendo la gente muy cómoda con las redes sociales.
Hay muchas predicaciones preciosas, maravillosas. Hay gente que predica mejor que cualquier predicador, que a lo mejor se suba aquí, arriba, pero no es la palabra que Dios tiene preparada cada domingo para ti. No es esa. No es. La que Dios tiene preparada para ti es la que está escuchando en el día de hoy. Hoy me toca a mí. El domingo que viene quizás predique Ricardo, o predique Miguel, o predique otro hermano. O otra hermana. Pero la palabra del domingo, tiempo de compartir de los jueves, aquellos que no estáis viniendo, os lo estáis perdiendo. Ahí es donde realmente se están reconstruyendo las murallas. Los jueves. El jueves lo estábamos diciendo. El jueves lo estábamos diciendo porque estábamos hablando y soltando cosas que hace mucho tiempo se deberían haber soltado por la boca. Y eso es reconstruir murallas. Nehemías ignoró el sarcasmo del enemigo y oró a Dios. ¿Y qué hizo? Siguió y continuó edificando. Con ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo es muy importante. Es muy necesario. Versículo 7. Pero aconteció que oyeron Sanballat. Ay, el Sanballat se nos va a quedar grabado en nuestra mente. Ay, el Sanballat de turno. ¿Os acordáis? ¿Quién dijimos que era nuestro peor Sanballat? ¿Os acordáis? ¿Quién? Nosotros mismos, ¿verdad? Somos nuestros peores Sanballat. Pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se enojaron mucho. Primero, menospreciaron al pueblo de Dios, porque creían que no iban a levantar las murallas. Y ahora cuando ven que están levantando las murallas, se enojan en contra del pueblo de Dios. Es decir, la cuestión es que no querían, porque sabían el poder que tenía el pueblo de Dios cuando levantara esas murallas. No por el simple hecho de las murallas, sino por el simple hecho de estar trabajando juntos en el nombre de Dios. Ahí es donde hay poder. Es por eso que siempre insistimos desde el púlpito, siempre estamos insistiendo que tenemos que trabajar juntos en el nombre de Dios. Que ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cada vez que se ha manifestado en gran manera, se ha manifestado a su iglesia, se ha manifestado a sus hijos cuando han estado juntos, unánimes, en armonía. Sin es. Pues ya las brechas comenzaron a ser cerradas y se enojaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? Cuando vieron que empezaron a conspirar contra ellos, ¿qué hicieron? Pues lo que todo creyente debe de hacer antes que nada. Entonces oramos a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios. Y por culpa de ellos montamos guardias contra ellos de día y de noche. De paz. No solamente oraron, sino que se pusieron manos a la obra. Es decir, no solamente oraron, sino que vieron el problema. Vieron que venía el enemigo contra ellos. ¿Y qué hicieron? Pusieron guardias para proteger al pueblo. Oraron y actuaron. No oraron y se quedaron cada uno en sus casas. Oraron y actuaron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Orar, pero después de orar tenemos que actuar. Hemos hablado antes de Rocío. Hemos ido, hemos orado por ella,
pero no nos hemos quedado solamente en orar, hemos actuado y hemos cerrado una brecha que había ahí importante. Y vamos a seguir cerrando brechas en el nombre del Señor, con la ayuda de todos vosotros. Montaron guardia contra ellos de día y de noche. Tenemos que estar siempre alerta, hermanos. Tenemos que estar siempre en guardia. Siempre. Siempre. Tenemos que estar siempre orando y actuando contra aquellos que quieren hacerle daño a su iglesia. Siempre. Tenemos que tener celo por la casa de Dios. Orar al Señor para que Dios nos proteja ¿de qué? De todos los ataques y las acechanzas del enemigo. ¿Actuar cómo? ¿Cómo podemos actuar para proteger a la iglesia? No dejando que hablen malamente de ella. La iglesia no es que hable malamente de la pintura, o hay que ver lo feo que han dejado el templo, lo bonito que está. No. La iglesia eres tú. No dejando que hable nadie malamente de tu hermano o de tu hermana. Que se terminen los cuchicheos, que se terminen los problemas entre los hermanos. Eso es reconstruir murallas. Reconstruir murallas es por fin tener una congregación limpia de personas que condenan, que juzgan, que prejuzgan, personas que se llevan todo el tiempo mirando qué es lo que hace el de al lado suya, en vez de estar pendiente de adorar y glorificar a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. A mí me da igual la cantidad de hermanos que hay aquí. A mí lo que me importa es la calidad de hermanos, que haya hermanos convertidos de verdad, que amen a su iglesia y amen a Dios. A mí de qué me vale que haya 200 hermanos aquí si no son hermanos que aman y tienen ese deseo de trabajar para la congregación. Yo no quiero, hermanos, que se sienten los domingos y sean simplemente personas que escuchen. Eso no es la iglesia que quiere Dios. La iglesia que quiere Dios es esa iglesia que se pone manos a la obra a trabajar para Él y no se queja tanto. Y el primero que se queja soy yo. Y tenemos que montar guardias los unos por los otros. ¿Cómo? Oye. A mí si el hermano no está delante, a mí no me hablen mal de él. Porque ponerle la oreja es pecar igual que hablar mal de esa persona. ¿Y cuántas veces ponemos una orejita, verdad? Todos, ¿eh? Yo también, Todos. Yo creo que el Señor va a hacer algo grande con esta congregación. Y el amor de Dios va a imperar sobre todas las cosas. El amor de Dios, que es el que lo cubre todo. Eso es lo que va a imperar sobre todas las cosas. Entonces, Nehemías mandó a que pusieran guardia de día y de noche. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Las fuerzas ya se habían debilitado. ¿Por qué? Porque tenían que estar de guardia de día y de noche, y tenían que estar trabajando, y tenían que estar pendientes de que no lo atacaran, y tenían que estar en muchas cosas, y estaban debilitados. Y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Es un momento delicado.
Ese es un momento delicado. Cuando empezamos a decir, no podemos. Cuando empezamos a decir, no podemos. Y se viene, en vez de estar animados, estamos desanimados porque estamos cansados. Porque ese milagro no llega. Porque las cosas cada vez van peor. Porque no entiendo todas las cosas que están pasando en el mundo. ¿Por qué empezamos a hacernos muchas preguntas, muchos por qué? Nos desanimamos. No comprendemos las cosas que nos ocurren. ¿Y ahora por qué me viene esto? ¿Y ahora por qué me viene lo otro? ¿Y ahora por qué me tiene que venir esto? Y nos desanimamos. Eso es un tiempo peligroso. Un tiempo muy peligroso. ¿Por qué? Porque la muralla estaba a medio construir. ¿Y sabéis cuándo el Señor se glorifica? Cuando la obra es terminada. Y esa muralla tenía que ser construida hasta el final. Y estaban por la mitad de la muralla y estaban cansados, estaban agotados, estaban atemorizados porque todos los pueblos de alrededor estaban en contra de ellos. Es decir, estaban pasando por tiempos de aflicción muy grandes y eso lo estaban agotando mucho más que lo físico. Porque lo psicológico agota muchísimo más que lo físico. Porque tú echas una peonada en el campo y si estás bien psicológicamente te acuestas, descansas por la mañana, te levantas y mueres. Ahora sí tienes muchas cosas en la cabeza y no paras de darte vuelta a la almohada por los problemas que tengo y por los problemas que yo tengo o por los problemas que tienen mis seres queridos o mis hermanos o mis amigos, mis compañeros de trabajo. Eso es lo que cansa de verdad. Eso es lo que agota, lo que te llega hasta a quemar. Te da hasta ansiedad, depresión, no tienes ganas de hacer nada. Y el enemigo se sale con la suya y la muralla se queda a medio construir. Por eso os exhorto, os animo. ¿A qué? A que sigamos con ánimo reconstruyendo las murallas. Que porque hoy hayan faltado la mayoría de los hermanos, no nos vengamos abajo, al revés. Con más fuerza y con más ganas vamos a seguir trabajando para que estas murallas sean reconstruidas. Y si hoy tú estás aquí es porque el Señor te ha traído, no porque tú has querido venir. ¿Para qué? Para escuchar esta palabra. Yo lo tengo claro. Nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. ¡Wow! Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Aquellos que vivían cerca de los enemigos venían a decirle, oye, que es que todos el alrededor van a venir sobre vosotros y os van a exterminar, os van a quitar del medio, van a derribar ese medio muro que habéis crecido y os vais a enterar. Y Nehemías, que era un hombre de Dios, con el favor de Dios, sabio, pero no sabio con cosas del mundo, sino sabio en la palabra de Dios. No de sabio por tener conocimiento general de la vida, sino sabio con sabiduría de lo alto. Esa es la sabiduría que nos conviene.
la sabiduría de lo alto. Y enseguida él dice: entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos. Imaginaros, ¿qué hizo? Cogió toda la familia y los puso por familia. ¿Para qué? Para que las familias se defendieran entre ellas. Para que las familias pudieran, el padre defender a los hijos, el tío defender a los sobrinos, para que se puedan defender con lanzas. ¿Y dónde? En un lugar abierto, por si viene el enemigo, que yo pueda atacarlos. ¿Qué enseñanza cojo yo de esto? Que tenemos que ser inteligentes. Que a veces queremos ser más papistas que el Papa. Y por las tradiciones, por la religiosidad. Porque toda la vida se ha hecho. No somos capaces de abrir nuestra mente a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. No a aquellas cosas que nos agradan y que nos gustan, sino a la palabra de Dios, al orden maravilloso de Dios. Y tenemos que ser listos, tenemos que ser inteligentes y tenemos que buscar fórmulas y formas para acercarnos más a las almas. ¿Cómo? Hay gente que no le gustan las estrategias. Dios siempre ha sido un Dios de estrategias. Dios siempre ha sido un Dios de estrategias. Y las cosas que funcionan hay que seguir haciéndolas, pero las que no funcionan hay que dejar a un lado y empezar a abrir caminos por otros lados. Y si vemos que hay algo que no estamos haciendo bien y por ahí está entrando el enemigo, pues tenemos que hacer como hizo Nehemías. ¿Qué es lo que hizo? Fue inteligente y montó una estrategia. Y nosotros tenemos que montar estrategias. ¿Para qué? Para que el enemigo no se cuele dentro de la iglesia. ¿Cómo? Primero, buscando mucho de su palabra, no saliendo nunca de su palabra, siendo fiel a ella, no dejándonos contaminar con las leyes de este mundo y dejarnos guiar por su palabra, porque cada vez son más relativas las cosas de Dios. Cada vez son más relativas las cosas de Dios. Y por ahí el enemigo se mete y destruye. Y destruye. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, con determinación, como un líder se tiene que comportar, con determinación, le dijo: no temáis delante de ellos, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. No temáis, acordaos del Señor que es grande y temible. Da igual los que vengan en contra del pueblo de Dios, el Dios siempre va a tener mucho más poder que ellos. Y dice: y esto me
encanta. Y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelear por vuestra familia. Pelear. ¿Qué somos nosotros aquí? Una familia en Cristo. Pelear por esta iglesia donde el Señor te ha sembrado. Pelear por ella. ¿Cómo? Poniéndolo a Él en primer lugar. Déjate ya de tantas excusas. Las excusas me pueden valer a mí, pero a Dios no le valen las excusas. A mí sí, a Dios no le valen las excusas. Algún día, cuando estemos en el cielo, nos digo, te puse este alma para que la hablaras y no la hablaste. Te puse en este ministerio para que fueras de bendición para mi pueblo y te quitaste del medio. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Eso lo creéis vosotros? ¿Creéis que Dios es un Dios grande y temible? Dios poderoso. Dios que es capaz de derrotar todas las cosas simplemente con un chasquido. Y que si nos ocurren las cosas es porque Él lo permite. Porque Él quiere que ocurra. Porque si Él no quisiera, no nos ocurriría nada. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, ¿quién había desbaratado los planes? Nehemías. Dios. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Qué bueno. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudo, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, lo acarreaban, y los que cargaban con las manos trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. En una mano el balaustre y en la otra mano la espada para defenderse. Qué bueno, ¿no? Qué cosa más preciosa. No puede haber nada que te impida trabajar para la obra de Dios. Si tienes que estar con una mano trabajando para Dios y con la otra mano cubriéndote de los ataques del enemigo, hazlo. Porque vas a tener que estar haciéndolo. Porque cuanto más cerca estés de Dios, y más cosas quieras hacer para Dios, más cosas te va a venir en contra. Más enemigos te vas a crear en la vida. Más cosas quieras hacer para Él, el enemigo, el baboso, va a intentar de torpedear todas las cosas. Nosotros nos tenemos que poner con la espada. Esta es nuestra espada para el enemigo. Esta es nuestra espada espiritual. La palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Y por otro lado, tenemos que estar en nuestros ministerios. José, que yo no tengo ningún ministerio. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Si no estás en ningún ministerio, ¿sabes por qué? Porque todavía estás en desánimo, no tienes ánimo de trabajar para Él.
Porque los ministerios ni siquiera tienen por qué ser impuestos por nadie. Visitar a un enfermo, predicar la palabra de Dios en el parque, en la calle. Luego están los ministerios de la congregación, que cada vez estamos abriendo más ministerios. ¿Tienes deseo y ganas de trabajar para Dios aquí en tu congregación? Habla con nosotros, con los responsables, y mañana mismo estás ya en un ministerio. Amén. Voy a ir concluyendo, hermano. Voy a ir concluyendo. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuniros allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Martes, jueves y domingo está el sonido de la trompeta. Martes 11 de la mañana, 11 de la mañana, estamos dispersos durante todos los días, dispersos, y suena la trompeta el martes a las 11 de la mañana para orar, para clamar por aquellos que no pueden estar con nosotros, para clamar por los enfermos, para orar por aquellos que están trabajando, para que no les pase nada. Cuarto de guerra, jueves, 7 de la tarde. ¿Para qué? Para orar juntos, compartir de nuestras cosas, estudiar la palabra de Dios, orar, adorar a Dios. Y domingo, culto dominical, para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, escuchar de su palabra y que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Amén. Porque Dios te bendiga. Aquí la palabra del Señor.